incluso tienes cosas con Latin Grammy, que, o sea, que yo quedé como, oye, yo, o sea, uno espera, pues no, o sea, no, porque el Latin Grammy siempre es premiando a gente que no tiene talento, pero entonces quedé sorprendido y dije, ah, bueno, hacen cosas buenas. Entonces me gustaría que me explicaras cómo llegaste ahí, qué es la investigación que lograste con ellos, qué visión o qué aporta esa situación. Bueno, la historia con Latin Grammy fue una historia muy bonita también. De hecho, fue cerca como a la pandemia también, que pues todos sabemos que fue como un momento muy, muy álgido para todos como mundo en realidad. Eh, Convocatorias, digamos que en el mundo de eso que hablábamos ahorita de los músicos tenemos que hacer diferentes cosas, todos quisiéramos como solamente tocar, pero digamos que yo creo que el hecho de tocar también es un reflejo de lo que hacemos y de lo que nos alimentamos y digamos que en general los músicos siempre hemos tenido que hacer varias cosas. Existe un poco como el ideal del músico que se dedica solo a tocar o solo a componer, pero tú te pones a ver la historia, y estoy haciendo este paréntesis y ya les voy a Tranquila. contar un poquito más del Latin Grammy, pero tú te pones a ver la historia, por ejemplo, o sea, en la época de Mozart, de Beethoven, de Haydn, o sea, sí, chévere, ellos componían, pero ellos servían a la corte, entonces muchos de ellos tenían que, hey, hay que cortar el pasto, hay que tal cosa, o sea, ellos tenían que hacer diferentes cosas, y si no estabas dentro de la corte, Qué tenías curioso. que buscarte un mecenas, o sea, slash sugar daddy, sugar mommy, o sea, que te patrocinara, ¿sí? Como los Y eso, pintores. exacto, tal cual. Entonces, como no, yo quiero que me compongas una canción para mi cumpleaños cuando el man estaba haciendo una sinfonía así súper espectacular y al man le tocaba parar y hacer su canción bonita para el cumpleaños de El Mecenas, ¿sí? Viéndolo en nuestro contexto más local, o sea, por ejemplo, en el Caribe, menos hay excelentes músicos, o sea, tú puedes ver los músicos Lucho, Pacho, toda esta gente, ok, sí hacía música, pero ¿qué más hacían ellos? O sea, siempre está el rebusque, o sea, ellos no solamente tenían que sus super conciertos, ellos tenían que ir a matar una moña o tenían que hacer esto o otro, o el negocito, o sea, siempre hay algo, de hecho, grandes músicos, o sea, tenían otras profesiones, vivían de otra cosa y cuando podían, se dedicaban a la música los que tuvieron la fortuna, ok, en algún momento pudieron migrar y vivir 100% de la música, pero muchos sacrificios de la mitad, algunos tuvieron que sacrificar a sus familias, porque era como, hey, o sea, ya la familia le decía, ay, ven acá, no nos puedes mantener, ¿qué es esto? O sea, chao. Y es lógico, o sea, tú con hijos y no llega comida a la casa. Entonces, fíjate que ser músico o artista en general, históricamente, siempre ha sido un reto, o sea, el ideal que hemos vendido, o sea, que también creo que es importante como salir de esos ideales, que hay muchos estereotipos, entonces es como el músico super top que solo vive de la música, entonces ese es el que triunfa. Pero entonces está el otro músico que es el rockstar, pero entonces que se murió joven por toda la presión, entonces el club de los 27, de no sé qué, tal, o sea, como existen muchos estereotipos de lo que es ser un músico, pero realmente ser músico es lo que tú quieras ser, o sea, también hay un montón de músicos que hey, viven tranquilos, que no vivieron en la miseria, que han hecho sus carreras, que se han dedicado a otras cosas y bacano. Solamente que tal vez no conocemos esas historias porque no fueron drama, no fueron tal y no nos las han vendido, pero existe un montón de gente que es música y que tiene una vida y que tiene una familia y que ha hecho un montón de cosas. Entonces, bueno, en ese camino digamos que los músicos, hoy en día una de las cosas que más tenemos que hacer es buscar recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Ya no necesariamente, ya no está la corte, no está el mecenas, pero están las convocatorias o te alías con socios, en fin. Pero digamos que la convocatoria es como, o los fondos donde tú presentas un proyecto y te dan un dinero, es lo que más funciona. Entonces yo también me dedico un poco a eso, a buscar recursos, diseño de proyectos, culturales y en eso con el grupo de investigación con el que yo trabajo en la universidad que se llama Raíz, comenzamos a buscar y encontramos que la Fundación Latin Grammy tenía una convocatoria abierta para proyectos de investigación que fueran centrados como en lo latino. Y Claro. dijimos, bueno, vamos para adelante. O sea, comenzamos a mirar, tal, no sé qué, presentamos el proyecto que se llama Ruta de Instrumentos en Peligro de Extinción del Caribe Colombiano. Ya no solamente está el carángano, que es uno de esos instrumentos que yo les mencioné, que de hecho lo tengo por acá, es este, esto es un carángano. Ah, sí. Aquí está. Sí, míralo. Pero hay muchos otros, entonces presentamos varios y presentamos como el proyecto y no lo ganamos.
Y bueno, ya ahí fue comenzar a desarrollarlo, fue una experiencia muy bacana porque fue incluir a los estudiantes, entonces nos fuimos con los estudiantes a hacer trabajo de campo, a preguntar, a analizar, a grabar, a transcribir, hicimos un mini documental, entonces es como una miniserie donde contamos la historia de los instrumentos, cómo los tocaban, por qué se extinguieron, o sea, como esa primera etapa, digamos que la investigación, la labor que tiene es eso, o sea, entender, o sea, lo primero que hace la investigación es entender y mostrarle como a la sociedad, mira, está esto que está acá y funciona de esta manera. De ahí ya, o sea, es como una fuentecita y ahí llegan muchos, ponle tu pajaritos, ya llegan diferentes personas, entonces viene el productor y dice, uy, esto suena bacano y yo quiero hacer esto. Viene el cantante y dice, uy, yo quiero cantar esta canción. Viene, no sé, el manager y dice, no, yo con esto puedo hacer tal cosa. Pero la investigación es como esa primera, esa fuentecita que uno dice, mira, está esto y esto funciona de esta manera y ya ahí todo el mundo comienza como a beber un poco de esa fuente. Entonces, esa fue la experiencia y fue realmente súper enriquecedor, o sea, porque fue trabajar, fue duro porque fue en la pandemia, Claro. entonces obviamente todos los tiempos, todo se atrasó, todo, pero fue muy lindo poder tener esa experiencia realmente. Sí. No, pues muy chévere, o sea, me parece interesante como lo que tú dices que lo dividimos en dos partes porque hiciste dos partes. La primera parte fue la de, claro, lo de los músicos, no, la mayoría no viven de la música, o sea, no es su fuente principal de ingresos y eso genera que tengan otro tipo de vida, que este tipo de vida a priori puede parecer negativo, pero también aporta a su arte, ¿no? Porque yo me di cuenta en un momento de mi vida cuando yo era adolescente yo era muy sociable, súper sociable, o sea, el hombre más social y salía y no me la pasaba en la casa y después en un momento como que me encerré mucho y estaba en un punto en que me costaba demasiado crear, o sea, tenía el tiempo, tenía las máquinas, tenía todo y no creaba. Y yo, pero ¿por qué? Entonces después me di cuenta que era porque me faltaba salir, me faltaba tener experiencias, me faltaba tener vida, por decirlo así, para poder crear, porque si no era muy difícil. Entonces, claro, esa visión pues es bonita porque hay que tener en cuenta que siempre lo que tú nos dicen los famosos son esto, el que se murió joven y tenía mucho talento, que pero al final detrás de ellos hubo muchas personas que no se nombran, que no tienen nombre prácticamente, pero lograron que eso fuera real. O sea, por ejemplo, ahora ha ayudado mucho Spotify, pero hace 15 años era súper difícil encontrar quién mezcló un disco. ¿Quién carajos mezcló esa canción? No sabía. Ahora ya pues con Spotify ya muchas, no todas, pero muchas canciones ya tienen créditos y ya dice, ah, bueno, esto lo mezcló no sé quién, esto lo produjo no sé quién. Entonces, bueno, ha ayudado. Pero antes era imposible. Y esas personas generalmente nadie las conoce, pero influyen demasiado en el sonido final de una canción o de un producto. Yo siempre he dicho que el ingeniero de mezcla es el que todo el mundo ignora, pero para mí es el que le da el sonido final a la canción. Claro, total. O sea, es el que dice esto va a sonar así. Porque tú puedes poner todos los arreglos que quieras, pero el de mezcla es el que va a decir, este va a ser, esto es lo que va a sentir la gente. Y por eso hay unos ingenieros que la gente quiere tanto, porque lo que él hace, o sea, lo que él genera, le gusta mucho a las personas. Total, totalmente cierto. Y de hecho, fíjate que es, o sea, es recordar que el hacer música al final termina siendo un acto comunitario, colectivo, ¿sí? Sí, O sea, claro, tú puedes, hoy en día, yo hago todo, o sea, yo grabo, yo toco uno, o sea, Jacob Collier, el man hace todo, o sea, yo, el man yo. tocó esto, sí, o sea, exacto. Y uno lo puede hacer, perfecto. Y está bacano, y ha pasado, también ha pasado, digamos, durante, de otras maneras durante la historia, pero siempre hay alguien, o sea, ya sea, tú pudiste haber hecho tu canción solo, pero lo que tú decías, yo necesité esta experiencia para que saliera esto, o yo necesité, no sé, un amigo me dijo, ven acá, tal cosa, o sea, corrige tal cosa, o lo que sea, o sea, como que, o necesité buscar un ingeniero que me ayudara, o necesité un músico que tal cosa, o sea, uno en algún punto, así no sea directamente en el acto creativo como tal, tú necesitas de alguien, de algo, de una experiencia para que eso salga. Ya si estamos hablando de proyectos más macros o diferentes, ellos, o sea,
yo necesité grabar con una orquesta y cada quien puso algo, ¿sí? O sea, desde la persona el director, hasta el que puso los arcos o las indicaciones en la partitura, hasta el señor, o sea, el Rodi que cogió y conectó, o sea, es todo un acto colectivo, o sea, Sí. cuando uno dice esta canción es mía, ok, bien, tú la lideraste, pero yo creo que es importante recordar que tú lideraste, pero contigo hay un montón de gente, o sea, que está detrás de eso que lograste. Y eso yo creo que es muy valioso también tenerlo en cuenta.